Santo Señor. Yo sé que usted se acuerda de que estuvimos hablando el domingo anterior, un tópico un poco difícil, un tópico interesante incluso, pero déjeme antes de ir a la siguiente parte que tenemos, espero no ser interrumpido durante el servicio, pero yo sé que tenemos niños muy tranquilos acá, que tenemos damas que se encargan de ellos, así que no hay ningún problema, no vamos a tener ninguna interrupción, espero en el Señor. Pero déjeme comentarle, no es mi interés a través de este tópico crear ningún tipo de culpabilidad sobre usted. No es mi interés de ninguna manera crear condenación ni duda, no es mi interés. Mi deseo realmente es llevarlos a la reflexión y al cambio. Reflexión y cambio. Y obviamente tengo gente que ha caminado por años en el Señor y obviamente otros que apenas comienzan y otros que están en proceso de maduración. Otros que a lo mejor están distantes del Señor, otros que apenas hace unos días atrás han recibido al Señor, otros que apenas están interesados en la palabra del Señor. A lo mejor usted es primera vez que se conecta o mira este sermón, pero yo quiero decirle, no es mi interés crear ningún tipo de culpabilidad, ni ningún tipo de molestia, ni de condenación. Mi interés es llevarle, y yo mismo he ido a un punto de reflexión y cambio. Y sigo haciéndolo. Mientras estaba aquí, meditaba, reflexión y cambio. Mientras estaba allá atrás, hablaba sobre reflexión y cambio. Así que adelante, vamos a seguir con el sermón que comenzamos. Disculpe, estoy con el sermón, Señor. Perdón, pastor, es que les quiero ofrecer aquí a mis hermanos que están aquí bien puntuales. Mire, traigo unos productos que pedí por Calmazon, o sea, es como Amazon, pero es la versión mexicana, Calmazon. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Calmaditos y tranquilitos, porque este es el servicio, pero ¿sabe qué? Espéreme, pero ¿cómo Calmazon? A usted lo pueden demandar por poner Calmazon. No, esa es mi marca, yo estoy en mi marketing, mire, por aquí traigo Calmazon, para que todos ustedes compren tranquilos en línea, nada que estar apurados, todo el rollo, vamos tranquilos, pastor. Y fíjense, para que ustedes... Apúrese porque me está quitando el tiempo de... ¿Qué dice pastor? Calmazon. Utilice el Calmazon. ¿Okay? Es que para que los hermanos de la iglesia mire, traigo unas playeras. A ver estas playeras. Una Roots, mire nada más. ¿Cómo? Una Roots. Perdón, es que es una Boots, no es Roots, es Boots. Pero traigo Pero disculpe, señor, disculpe. ¿Cómo le va a poner una B al revés? No, lo que pasa es que mi marca es original, porque mire, la original trae aquí un beaver, pero no tiene nada que ver con Roots, o sea, ¿qué tiene que ver el beaver con Roots? Y en cambio esta... O sea, ¿Ruth es su esposa o su novia o alguien así? No, esta es Boots, o sea, aquí trae unas botas. Ok. Pero entonces, ¿cuál es mejor? Pues a la que le guste, mire, esta vale $40 y esta vale $5. Oh my goodness. Pero esta es fake, esta no es original, pirata. Viene Made in China, o sea, es buena. Made in China. Ok, a ver, ¿qué más nos trae por aquí? Igual viaje a México, vea la original primero porque hay que ver la original, ¿no? La original, a ver. Este es Puma, ¿verdad? O sea, hoy estamos haciéndole promoción a las marcas. Deben de pasarnos un poco ahí, ¿no? Esa vale $40, pero yo le vengo a ofrecer a todos aquí para que tengan todos en la iglesia. Mire, esta se llama Pumba. No, es una marca reconocida en toda Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pumba, lo que pasa es que vale $5, Pumba. Entonces usted puede adquirir para todos los hermanos de la iglesia. Con $40 solo una y con $5, bueno, compra una para cada quien. La alcanza, ¿no? Oiga, señor, pero me parece que usted está haciéndolo muy mal porque lo original siempre es mejor. No, pastor, mire, esta hasta trae su etiqueta, Pumba. Y la puede pedir por calma, ¿no? Así que ya me voy, pastor. Usted si no compra, pues no me ayude. ¿Okay? Bueno, mejor y se pone de acuerdo con los hermanitos. Ya su pedido de calma, pues yo lo recibo con todo gusto. ¿Sí, pastor? ¿Cuán importante es el sticker? ¿Cuán importante es la marca? Muchos cristianos traen
el sticker de cristianos, la estampa de cristianos. Lo dicen con sus labios, soy cristiano, pero dentro de ellos realmente no lo son. Son cristianos fake, son cristianos falsos. Uno cree que son cristianos, pero no lo son. ¿Cómo se da cuenta de que es fake, que es falso? Cuando empieza a ver la forma en que ellos viven. Y lastimosamente tenemos cristianos a montones y por todos lados, familia. Cientos de miles de cristianos. Y una de las grandes razones por la que mucha gente no quiere saber nada, voy a decirlo en estos términos, no quiere decir nada de religión o no quieren saber nada de cristianismo, es por culpa no de la palabra, óigalo bien, no por Cristo Jesús, sino por el estilo de vida de los cristianos, de lo que hacen los cristianos. Jefes, por ejemplo, que abusan de sus trabajadores, o cristianos que abusan de sus jefes, o cristianos que en sus hogares, por ejemplo, están constantemente en un dilema, en una disyuntiva de pleito y de grito. O hijos que están en una constante desobediencia y aún hasta viven en pecado y no son sensibles a ese pecado que hay en sus corazones. Cuán importante es que el sticker esté de acuerdo a lo que está dentro de. Y esa marca que nos trajeron hoy, ciertamente el sticker puede decir lo que quiera, pero posiblemente la calidad del material una vez que pase por la primera lavada no lo aguante. ¿Por qué? Porque no es original. Y nosotros como cristianos tenemos que tener el sticker y el contenido en la misma sintonía. Somos cristianos por fuera y somos cristianos por dentro. Y lo vivimos todos los días. No es entonces que el domingo llegamos a la iglesia y empiezo a comportarme como cristiano. Y una vez que salgo al parqueo, sí acabó el cristianismo y sigo viviendo la vida a mi estilo, a mi manera. No es de esa manera. Familia, aunque todo esto me está llevando a un punto que no sé si voy a llegar hoy, si no lo terminaré después, que tiene que ver con la parábola del sembrador. Algunos dicen la parábola de la semilla del sembrador. Algunos le han puesto otros títulos. Todo esto que estamos hablando nos tiene que llevar hasta ahí. Pero déjeme ponerle en la misma dirección del sermón del domingo anterior, que comenzamos por esta parte, donde leímos como último pasaje Hebreos 6, 4 al 6. No voy a ir ahí porque yo sé que ya lo leímos, pero déjeme leer el versículo 5 que dice, que gustan la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. O sea, vivieron dentro del cristianismo, vieron la esencia de Dios, vieron el poder del Espíritu Santo, pero después cayeron. Sigo en la parte que quedé. Fe, porque una de las razones por la que estamos en Cristo es por la fe. Creemos en Jesucristo. Amén. Creemos en Jesucristo. Amén. Hoy lo confesamos. Creemos en Jesucristo. Amén. Déjenme ser repetitivo. De hecho, algunas cosas van a sonar repetitivas, van a sonar reincidentes en lo que voy a decir, por lo que quiero es dejar grabado una idea en el corazón y en la mente. Fe es no es solo creer. Oiga lo que estoy diciendo, y esto es peligroso. Fe no solo es creer. Creer no nos salva. Ups. ¿Cómo? Sí, creer no nos salva. Pero pastor, yo creo, no nos salva. Porque ustedes han escuchado a esa gente que usted le dice, ¿usted cree? Yo creo, yo tengo toda la fe del mundo. ¿Ya? Toda la fe del mundo, y la fe del mundo no es la fe de Dios y en Dios. Ahora, hay un pasaje en Santiago que de pronto nos pone a nosotros ahí a pensar, a reflexionar, donde dice, los demonios creen y tiemblan. Así que creer no nos salva, porque los demonios no son salvos, pero creen. Y miren la tremenda, dice, creen y ¿qué hacen? Tiemblan. Hay cristianos que dicen creer y no tiemblan para nada. O sea, todavía es eso de lo que está hablando ahí Santiago en el capítulo 2:19. Ellos todavía tienen una reacción a la palabra de Dios, mientras que otros cristianos no la tienen, porque estos creen y tiemblan, mientras que muchos creyentes no. Tremendo, ¿verdad? Les digo, yo estaba en una conferencia a través de Zoom
Yo me quedé extremadamente conmovido con un predicador que solo utilizó un pasaje y me llevó a la reflexión toda esa semana. Un solo pasaje y me llevó a la reflexión, familia. Así que tenemos que tener cuidado, porque ese creer con certeza, el creer con certeza, creer que Dios hizo, creer que Él me habla, creer que Él está conmigo, creer que yo soy salvo. Debe haber una certeza y un caminar de acuerdo a esa certeza. Es esa reacción que se produce a la palabra cuando yo la escucho y digo, ¡wow! Realmente tiene que haber un cambio en mí. Realmente la palabra tiene que provocar una acción. ¿Por qué? Porque a los demonios ellos creen y les produce una reacción. ¿Cuál es la reacción? Tiemblan. Al cristiano él escucha la palabra del Señor y tiene que haber una reacción. ¿Cuál es la reacción? Cambio. Tiene que haber un cambio. Así que fe no solo es creer, y creer no nos salva. Tampoco nos salva el ir a la iglesia, familia, y usted ya lo sabe. La iglesia no provee salvación. Voy a utilizar un término que tengo añales de no utilizar, pero los rosarios no salvan a nadie. Cuando era apenas un adolescente que estaba creciendo, me enseñaron el rosario. Yo me lo aprendí al revés y al derecho, el rosario. Ahora no me pregunte. Y de verdad que cuando yo escuché cuando me di cuenta de lo tontera de la repetición que era el rosario, yo dije, ¿cuánto tiempo desperdicié yendo con esa señora para que me enseñara el rosario? Porque fui con una señora y ella me enseñó el rosario, ¿no? ¿Sí? Y el Ave María de igual manera. El que usted rece cuántos rosarios y cuántos Ave María no nos salva. No es dar grandes ofrendas las que nos llevan a la salvación. No nos salva el hecho de que hagamos la oración del pecador. Oiga, ponga atención a esto. No nos salva el que hagamos la oración del pecador. Por años creía yo que con solo decir, hoy me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Señor. Por años creí yo que con solo eso bastaba. Por años en la iglesia le decían a uno, paz, ¿quién quiere aceptar al Señor? Y alguien se levantaba por ahí, o alguien levantaba la mano, o por presión del vecino de al lado que le empujaba y le empujaba porque él era el esposo o la esposa o el tío, y entonces la persona se ponía en pie y el predicador decía, en ese caso yo era el evangelista, y entonces yo decía, ok, repitan esta oración conmigo. Y hacíamos la oración del pecador, y entonces 1, 2, 5, 7, 12 se convertían al Señor, y yo salía con una alegría, wow, 12 se convirtieron al Señor. La oración del pecador es nada más el primer paso. Nada más. Tremendo. Por años creí yo que con solo repetir ya soy salvo. Aleluya, soy salvo, gloria a Dios. Y that's it. No, por años creía yo eso. Hasta que un día Dios me dijo, no, ya repetiste. Ya la hiciste, ya me confesaste delante de los hombres. Ahora me tienes que confesar con tu estilo de vida. Pero viene un poquito más de lo que yo quiero mencionarles. Hemos dicho que creer no nos salva. Hemos dicho que hacer la oración del pecador no nos salva. Hemos dicho que asistir a la iglesia no nos salva. Vaya notando porque parece que todas estas cosas en nuestra idea de ser cristianos nos salvan. No es que usted tenga, vea esto lo que estoy diciendo, no es que usted tenga una convicción de pecado que le salva. Porque hay gente que vive en pecado, que tienen convicción de que lo que practican está mal y no hay arrepentimiento. ¿Ustedes se acuerdan del amiguito discipulito del Señor Jesús que fue y se ahorcó? Otros dicen que fue y cayó de cabeza y entonces se le salieron todas las entrañas. ¿Ustedes se acuerdan de ese discipulito? ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Él tenía remordimiento. Él incluso tenía una convicción, por así decirlo, de pecado. Lo que hizo está mal. Fue y regresó las monedas y no se las aceptaron, entonces las tiraron ahí en el templo. Y se murió. Le digo, hay gente que ha venido a consejería practicando algo que bíblicamente es contra la palabra del Señor, y cuando yo les digo que es pecado, se enojan conmigo y me dicen a mí, pero pastor, yo no siento ninguna convicción de pecado, yo no me siento mal por lo que estoy haciendo.
Hay gente que se ha ido de la iglesia cuando se les ha dicho, estás en pecado. No quieren escuchar eso. Y el pastor es el malo. Y se van de la iglesia. Lo entiendo bien porque les voy a mostrar un pasaje que me clarifica o nos clarifica a todos nosotros el por qué hay gente que no está en la iglesia. Y es un pasaje rico que a lo mejor no le prestamos mucha atención. Pero déjeme continuar con esto. No es porque usted se bautizó que usted es salvo. Ups. O sea, estoy quitando todo lo que nosotros creemos que es salvación, se lo estoy quitando. ¿Ya? ¿Me ayudan? Porque yo sé que ustedes son buenos alumnos. Pero vayamos por la primera. ¿Qué es lo que no nos salva? Creer no nos salva. ¿Cuál es la que sigue? Asistir a la iglesia no nos salva. ¿Cuál otra? ¿Cuál sigue? Hacer la oración del pecador no nos salva. ¿Cuál otra? Tener convicción de pecado no nos salva. Hay una más que les quiero mostrar. No es un sentimiento de seguridad de salvación. Óigalo. No es un sentimiento de seguridad de salvación, porque hay gente que sienten que son salvos, pero no practican la palabra. Hay creyentes en iglesias que creen que son salvos, pero no viven la palabra. Y por eso digo, este es un llamado a la reflexión para mí, para todos los que están viéndonos y para usted que está presente. Este es un llamado de atención. No es porque usted tenga un sentimiento de seguridad de salvación, porque hay gente que tiene seguridad, creen que son salvos, pero no practican, no viven la palabra del Señor. ¿Y por qué el énfasis en la palabra del Señor? Ya lo vamos a ver, no se desespere. No, el aplicar la palabra del Señor en nuestra vida es la que produce un cambio, y de ahí es donde usted y yo entendemos por qué yo soy salvo y por qué no. Hay gente que sabiendo que está pecando contra Dios, siguen haciendo lo que hacen. Ahora, para usted y para mí que llevamos años en el Señor, como muchos creyentes, aquí vale un punto de parar y reflexionar. Porque hemos escuchado la palabra domingo tras domingo. Algunos todavía dicen, bueno, el domingo no es suficiente, así que voy a escuchar en YouTube o alguna conferencia. Pero la de YouTube no fue suficiente, así que voy a escuchar a un predicador que dicen que es famoso. Vamos a escucharlo a él también. Y escuchan, y escuchan, y escuchan, y no hay aplicación. Y eso sucede en la iglesia. Sermón tras sermón, la gente se aburre de escuchar sermón tras sermón y no hay aplicación de la palabra del Señor. Esa es la parte más tremenda donde yo tengo que considerar cómo estoy viviendo, de qué manera estoy viviendo. Dije hace un momento que el ser bautizado no nos salva. Porque hay una gente lo ve como una regla religiosa simplemente. ¿Sí? Hay que cumplir con esto. Sí, a mí me enseñaron desde que yo me convertí que el bautismo no era para salvación. A mí me lo enseñaron siempre. Y yo sé que hay gente que piensa que una vez que se bautizaron, ya son salvos. Confesaron y se bautizaron, ya son salvos. No, no es ello. La otra y la última es, no se es salvo porque usted sabe cómo ser salvo. O sea, si yo le pido a alguno de ustedes que pase aquí al frente y nos explique cómo ser salvo, yo sé que ustedes saben cómo hacerlo, ¿ya? Por la experiencia que ustedes tienen, sin necesidad de ridiculizar a nadie. Yo sé que usted sabe cómo ser salvo, ¿verdad que sí? ¿Ustedes saben cómo ser salvo? ¿Ya? ¿Sí? Cuando usted llegue delante del Señor y diga, ok, ¿por qué te debo dejar entrar a mi reino? ¿Qué le va a contestar usted? ¿Usted sabe cómo ser salvo? ¿Qué le va a contestar usted? Oh, Señor, en 1985 yo me convertí en la iglesia, por eso soy salvo. Señor, en 1999 yo me bauticé. No es por eso que eres salvo. Señor, en el 2021, cuando vino el COVID, yo me arrepentí, ¿sí? Porque yo no me quería ir de este mundo. Yo pedí perdón por mis pecados. No es por eso que somos salvos. Le digo algo, no porque usted conoce cómo es París, usted es francés. No porque usted conoce cómo ser salvo, usted es salvo. Tremendo. Yo vivía en México
Conozco la Ciudad de México. Si voy ahorita me pierdo, pero conocía la Ciudad de México. Pero no soy mexicano. Viví 7 años creo que viví ahí. Pero no soy mexicano. Tenemos un montón de años viviendo en Canadá y todavía no soy canadiense. Y conozco algunos procedimientos del gobierno canadiense y no soy canadiense. Y muchos de nosotros estamos dentro de la iglesia, conocemos los procedimientos, pero no somos. Tremendo. Así que aquel que permanece en la fe y permanece en otro elemento que Dios determina, es cuando podemos decir que somos salvos. Fe que permanece en la palabra de Dios da seguridad de salvación. Lo repito porque es algo que está ahí. Fe que permanece en la palabra da seguridad de salvación. Y para ello tenemos que ir a Juan capítulo 8, versículos 31 a 36, que dice de la siguiente manera. Entonces Jesús decía a los discípulos, a los judíos, que habían creído en él: si vosotros, y ahí tiene que subrayarlo, familia, llegue a un punto donde usted saborea cada versículo, llegue a un punto donde usted dice: wow, qué tremendo lo que me está hablando el Señor, porque hemos perdido la valorización, hemos perdido el valor de la palabra, hemos perdido la sensibilidad de la palabra. Entonces sigo leyendo: si vosotros permanecéis en mi palabra, subraye la que sigue, verdaderamente. ¿Sí? Juan 8, 31 al 36. Verdaderamente sois mis discípulos. ¿Cuál es la condicionante para ser discípulos? Si permanecemos en la palabra del Señor. Versículo 32, que es un versículo que lo hemos utilizado al revés y al derecho y muchas veces no sabemos ni qué es lo que quiere decir. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y hay verdades que tienen que ver con verdades espirituales y hay verdades que tienen que ver con verdades emocionales. Hay verdades que tienen que ver con verdades económicas, hay verdades que tienen que ver con verdades políticas, hay verdades que tienen que ver con verdades familiares, hay verdades que tienen que ver con verdades musicales, hay verdades que tienen que ver con verdades legales, hay cualquier cantidad de cosas, hay un montón de verdades que yo ignoro. Pero la verdad a la que se refiere el Señor aquí habla de la verdad de la salvación. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros conociéramos la verdad acerca de nuestra alma, seríamos libres. El problema es que no la conocemos muchas veces. Sigo leyendo, versículo 33. Y aquí viene, ya estamos cerca de un pasaje que yo quiero que usted le ponga atención. Y ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham. Aquí viene la reacción del religioso. Aquí viene la reacción: hey, disculpe, nosotros somos la élite de este grupo. Y usted me viene a decir que yo no soy discípulo porque... Ve el versículo 33, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? En otras palabras, no estaba reconociendo que había algo en el corazón, que había algo en la vida de ellos. Por eso dice: hey, discúlpeme, yo soy de lo más religioso que puede haber. Yo soy de la clase A. Y me vienes a decir tú a mí que yo no soy libre. Yo no he sido esclavo de nadie, dicen ellos. Pero aquí viene el versículo 34 donde Jesús le responde con una categoría y con una precisión tremenda. Él dice: en verdad os digo que todo el que comete pecado, subraya esa parte que viene, es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. El que tiene una área en su vida que le domina y le controla es pecado. Y el versículo 35, y el esclavo, o sea, cuando yo soy esclavo de alguien, oiga lo que viene el pasaje. Aquí es la ricura de la Biblia, porque nos enseña a verla con la interpretación y con los ojos espirituales que el Señor le estaba poniendo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Quien permanece en la casa para siempre es el hijo. El hijo permanece para siempre. El esclavo no permanece. Vea la interpretación tremenda, familia. Esclavos del pecado no permanecen en la iglesia. Se van. La misma palabra, el mismo espíritu los saca de la iglesia.
Dice, el esclavo no permanece en casa. ¿Cuánta gente no está en la iglesia porque eran esclavos del pecado? Los que permanecen en casa son ¿quiénes? Los hijos. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Está disfrutando esto? ¿Está disfrutando? Yo lo estoy disfrutando, de verdad. Así que, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo me quedé con este pasaje, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y hay algo más que viene que lo quiero, en un tercer sermón, lo quiero especificar porque viene toda la enseñanza del por qué nosotros los hijos de Dios, que sabemos que somos salvos por estas condicionantes, el cumplimiento de estas condicionantes en la palabra, óigalo bien, en la palabra, porque no es por lo que yo creo, porque no es por lo que yo he hecho, porque no es por lo que yo siento, porque no es por la convicción que yo siento en mi corazón que yo soy salvo. Yo soy salvo por los parámetros que están explícitos en la Biblia, no por otra razón. Y cuando entonces dice, y el esclavo se queda en casa, el pasaje continúa diciéndonos, si podemos nosotros poder sacar al esclavo del pecado de la casa. Y el Señor le dice, no, déjalo por favor ahí, déjalo, porque puede ser que cuando trate de sacar al que es esclavo del pecado, también saques al que es libre del pecado, juntamente con ellos. Pero eso viene más adelante. Ahora, cuando dice ahí, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. ¿Libre de qué? Primeramente del pecado, del dominio de las tinieblas, del deseo de este mundo, pero también libertad del dolor como resultado del pecado. Y aquí me llama la atención algo, porque yo creo que muchos hemos pasado por esta circunstancia donde el pecado ha tenido cierto gobierno en nosotros. Ha habido una área en nuestra vida en que hay cierto gobierno del pecado. Hay una área, dos áreas que el enemigo tiene control, nos controla, nos manipula como él quiere. Pero cuando usted decide no más al pecado en mi vida, o sea, usted viene a ser libre porque está entendiendo que la palabra de Dios le hace libre del pecado. Así que usted deja y dice, ok, yo ya no voy a ser más esclavo del pecado en el nombre de Jesús. Y usted le dice al Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, aplica, ayúdame a vivir la palabra. Viene el pecado y le toca a la puerta y dice, hey, dame chance, yo quiero entrar. Éramos compinches antes, no, éramos ahí asociados, déjame entrar, yo tengo ahí un lugarcillo. ¿Te acordás cuando hacíamos aquello? Y usted le dice al pecado, hey, pecado, tú no me haces feliz a mí. Tú no haces nada bueno por mí. Todo lo que traes sobre mí es maldición. Así que yo decido en el nombre de Jesús liberarme de ese pecado. Espíritu de Dios, hazme libre de ese pecado. Espíritu de Dios, rompe el yugo de esclavitud por la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo. Rómpelo, Dios. Necesito que tú lo hagas. Te está dependiendo del Señor. Ahora, ser libre, familia, no es hacer lo que a mí me hace ser feliz. ¿Escucha eso? Porque algunos dicen que el ser libres es hacer lo que me da la gana. Y no es así. En algunos grupos cristianos y no cristianos, se le lleva a la gente a abusar de la libertad o de la gracia de Dios, dependiendo de dónde esté, si esté dentro o esté fuera de la iglesia. Y yo me encontré con dos frases que lo ilustran. No las puse porque lo hice apenas ayer y no tuve, más bien se me olvidó ponerlo en la pantalla. Pero hay dos frases que ilustran muy bien esto, ese tipo de pensamiento de que yo puedo ser libre y puedo hacer solo las cosas que a mí me gustan, las cosas que me hacen ser feliz. Y una de esas frases dice así: libertad y diversión deben ser incorporados en la fe. Libertad y diversión deben ser incorporados en nuestra fe. Ahora yo pregunto, cuando hablamos de libertad, ¿quiere decir que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana? ¿Verdad que no es así? Sí. La otra pregunta es, ¿somos los cristianos aburridos, familia? Miren, yo he tenido, bueno, más bien, hemos tenido cientos de reuniones de todo tipo,
con música, sin música, con comida, sin comida, con juegos, sin juegos, con globos llenos de agua, con el sello de Abimelech Figueroa, sin globos llenos de agua, con barbecue, sin barbecue. Hemos tenido actividades en camping, sin camping, en seminarios, en talleres. Y en cada lugar donde hasta en sepelios, me he muerto de la risa, me he reído, me he sentido feliz. Hasta en sepelios me he sentido feliz. En el último sepelio, alguien sacó una broma en ese sepelio y yo me reí. No es malo que usted se ría en un sepelio. Le voy a decir por qué. Porque yo soy feliz. Dios me hizo libre. Yo soy salvo. Bueno, a ustedes le sonaría raro si yo digo que yo no soy salvo, porque usted se levantaría de ahí y sería, ¿no? Yo soy salvo. Por la gracia de Dios, soy salvo. Libertad, entonces, de acuerdo a lo que el mundo dice, hay otra expresión que lo ilustra. La gracia nos ha salvado del pecado, y esta es la parte que me movió el tapete cuando ellos dicen, y liberados de obligaciones y deberes. Así que hay dos, la libertad y diversión deben ser incorporados en nuestra fe. La gracia nos ha salvado del pecado y liberado de obligaciones y deberes. Ok, si nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido salvados del pecado y el pecado nos ha liberado de obligaciones y deberes, entonces yo tengo que buscar si realmente esto es cierto o no es cierto. Suena bonito, pero tengo que ver en la palabra del Señor a ver cómo es la cosa. Y Pablo nos los aclara de una manera muy elocuente y práctica cuando nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente, y ahí está la condicionante, solamente que no uséis la libertad como ¿qué? Como ocasión para la carne. Y aquí viene la parte, esto contradice o esto explica o clarifica esas dos oraciones, esas dos frases que secular y cristianamente han tratado de filtrarse dentro del ambiente cristiano, haciéndonos creer que no tenemos deberes ni responsabilidades y que podemos hacer lo que nos da la gana. Este pasaje me dice a mí, discúlpame, hay ciertos limitantes para todo cristiano. Hay ciertas cosas que usted debe dejar que le rijan en su vida. Y sigo leyendo, no uséis estas cosas como ocasión para la carne, sino, aquí viene la parte tremenda, donde contradice totalmente lo que esa frase dice, que somos libres de obligaciones y deberes. El pasaje termina diciendo, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos, ¿qué significa, familia? Es trabajar, es responsabilidad, ¿sí o no? Es responsabilidad, amén. Servíos, ¿qué significa? Es hacer algo por otras personas. Servíos los unos a los otros. Pero la parte que me llama la atención es servíos por amor. Así que libertad es la decisión de hacer lo que debe de hacerse, lo que es correcto hacer. Eso es libertad. Es hacer lo que debo de hacer, lo que es correcto hacerse. Eso es libertad. Así que usted puede proclamar en esta tarde, yo soy libre. Yo soy libre. ¿Por qué soy libre? Porque Jesús me ha hecho libre. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis, dígalo fuerte, verdaderamente, no dice medianamente libre, no dice parcialmente libre, dice si el Hijo os libertare, y Cristo me ha hecho libre, Cristo me ha libertado del pecado, Cristo ha quitado el dolor del pecado. Cuando el pecado llega y toca la puerta, yo sé que hay un Cristo, hay un abogado que me dice, resístelo en mi nombre, resiste a esa influencia, resiste a ese pecado, y Él me da la fuerza para ir hacia adelante victorioso en su nombre. Así que esa fe implica que usted crece. Esa fe le da permanencia a usted. Es la prueba del carácter. Es la prueba de cómo está el calibre de su fe en su vida. Cómo está el calibre. ¿Qué tanto usted tiene el carácter probado de Cristo para vivir de acuerdo a ello?
Así que le menciono 3 cositas rápidamente y con esto voy cerrando por hoy. 3 cositas que tienen que ver con la verdadera salvación. La primera, que ya hice mención, pero que estoy tratando de ser recalcitrante con ello, es verdadera salvación nos hace libres. Y aquel canto viejito que seguramente ustedes se lo saben, me encantaba cantarlo, pero debe ser una realidad para poderlo vivir, para poderlo cantar con todo el corazón. Libre, tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Se acuerda usted de ese? Claro. Y toda la gente en la iglesia, ay, libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Verdaderamente somos libres porque lo produce la salvación, libres de la esclavitud del pecado, libre como de muchas otras cosas que todavía tienen reservado un lugar especial en nosotros. Yo le pregunto, ahora cuando yo pregunto para todos y a mí mismo también. Todavía hay áreas en la vida de usted en las que usted no es libre. Todavía hay áreas donde usted sabe que está débil y que se está convirtiendo en una atadura. Cuando una persona es libre del pecado, déjeme comentarle lo siguiente. Va así. Ciertamente vamos a decir algo, yo fui libre de un X vicio, ¿no? Y entonces el vicio se llama televisión, por decir algo. Entonces yo sé que ahí está la pantalla esa que absorbe mi tiempo y cuando yo soy libre por Cristo, yo voy siendo libre en el proceso. Recuerden, salvación se da en un punto, pero se desarrolla con el proceso de tiempo, ¿no? En el que yo soy cristiano, en el que yo acepté la salvación de Cristo para mi vida. Y entonces en esta parte, Cristo me hace libre. Legalmente soy libre, pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios sigue operando en mí, sigue obrando en mí. Así que yo voy caminando y ahí está la tentación, y yo digo, no me vas, yo ya sé por dónde vas, yo ya sé lo que quieres hacer. Uno le dice a la tentación, no más, y usted sigue avanzando en su vida cristiana, y ahí llega la tentación de nuevo, y cada vez usted va resistiendo, va superando, y de pronto dice, wow, ¿cómo fue quitado eso de mí? ¿Sí? Antes estaba tan atado a eso, y de pronto, ¡puf! Y me decía, Joaquín nos contaba a nosotros que cuando él se convirtió al Señor, la atadura al licor se la rompió, así, se la rompió. Y le decía yo, eso es un milagro, porque a otros Dios les ha roto esa atadura paulatinamente, pero a ti te quitó, a otros Dios les ha quitado el deseo por el cigarrillo, pero así, tajantemente. Hay otros en los que Dios no lo hizo paulatinamente. Hay otros en que bregaron con ello por 1 año, 2 años y de pronto fue desapareciendo el deseo por la nicotina, fue desapareciendo. Así que verdadera salvación, llega el momento en que esa verdadera salvación nos distancia, nos hace superar el pecado. Ya no hay ese deseo por la televisión, ya no lo hay. Sí veo televisión de vez en cuando, pero ya no estoy atado al cigarrillo, ya no estoy atado al licor, ya no estoy atado a eso, ya no me vence eso a mí, ya soy libre. Verdadera salvación nos hace permanecer en la palabra. Ya lo vimos, estoy siendo repetitivo con ello. Leía en el Evangelio lo que Pablo confirma del asunto de permanecer en la palabra del Señor. Cuando Jesús llega y les dice a la gente, hey, destruyan este templo. Este pasaje es tremendo porque habla de esa permanencia. Verdadera salvación nos hace permanecer. Óigalo, verdadera salvación nos hace permanecer en la palabra. Ya van 2. Verdadera salvación nos hace libres. Verdadera salvación nos hace permanecer en la palabra. Y Jesús le dice, hey, destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. A lo que los judíos le respondieron a él, hey, en 46 años este edificio fue construido y tú vienes y dices que en 3 días lo vas a levantar. Pero ¿de qué estaba hablando el Señor Jesús? Le estaba hablando del templo de su cuerpo.
Y fue cuando resucitó de los muertos, óigalo bien, y lo dice Juan capítulo 2, versículos 19 hasta el 22. Y fue cuando se levantó de los muertos que sus discípulos se acordaron, óigalo, fue hasta después de mucho tiempo que los discípulos se acordaron que había dicho eso de que en 3 días lo levantará, y dice, y creyeron en la palabra. Perdón, no, dice, creyeron en la escritura. Busquen el pasaje, creo que es el versículo 22, el versículo final de Juan capítulo 2. Dice ahí, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron algo que se le había dicho, lo creyeron. La escritura del Antiguo Testamento y la palabra que el Señor Jesús había dicho. La escritura del Antiguo Testamento que hablaba de que Él iba a resucitar, y la palabra de Jesús que había dicho que en 3 días lo levantaría. Tremendo. En otras palabras, permanecieron en la palabra antiguo testamentaria y permanecieron en la palabra neotestamentaria. Precioso eso. Y aquí viene una parte interesante. Dije que terminaba con ello. Pero todos sabemos que la Biblia dice que por sus frutos todos los creyentes deben producir frutos. Y me llama la atención, pero hasta la hierba mala produce. Hierba mala produce. Déjenme usar una ilustración un poquito fea. Ustedes saben, a mí me tocó vivir en el campo y yo sabía, yo podía percibir el olor a la popó de los caballos a distancia. No lo podía sentir. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? ¿Puede sentir el olor o tenemos el olfato dañado? Es interesante que de la popó de estos animales de pronto salen unas cositas que se llaman hongos. Y se comen. Son sanos, no vaya a comer cualquiera, ¿verdad? Y usted dirá, yo no comería eso. Usted ni se da cuenta, ni se da cuenta. O sea, ¿de la popó sale algo bueno? Discúlpeme, ¿a dónde echan la popó? ¿Para qué sirve? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Discúlpeme, ¿sirve para eso? O sea, lo que el cuerpo suelta de los animales, ¿sirve para algo? Si la popó, que es los residuos del cuerpo, sirven para algo, pues dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Con mucho más razón, el creyente, el Hijo de Dios, debe producir frutos. No hay vuelta de hojas. Dice la Biblia que los creyentes producen frutos a 20%, 50%, al 100%. No importa si usted produce al 20, no importa si usted produce al 50, no importa si usted produce al 100, pero debemos producir frutos. Porque la Biblia dice que el salvo será reconocido por sus frutos. Y cuando he pasado por ese pasaje cientos de veces, y me decía a mí mismo y le decía al Señor, Señor, tenemos que hacer algo. Es tiempo de producir frutos. Es necesario producir frutos. Es linda la iglesia, se canta precioso, se alaba lindo, se ofrenda rico, pero tenemos que producir frutos. ¿Cuáles son esos frutos, familia? ¿Cuáles son? Hay cualquier cantidad de frutos, pero uno de ellos es la proclamación de la palabra de Dios. Ese es un fruto. Todo creyente debe proclamar la palabra. Y ya les expliqué lo que no es predicar la palabra con el testimonio de yo no hablo nada, pero yo vivo de tal manera que la gente vea a Cristo en mí. Ese testimonio no es the gospel, no es el evangelio. Así que, familia, verdadera salvación nos hace libres. Verdadera salvación nos hace permanecer
en la palabra. Y la última, que deben de ustedes anotarlo, verdadera salvación nos lleva a eliminar el pecado de nuestra vida, nos lleva a eliminar. Pero este último, hay otras cositas que yo quiero mencionar. Vean Mateo, con este terminamos, perdonen, ya he dicho 2 veces o 3 veces, ya terminamos, discúlpenme. Mateo 13, 18 al 23. Alguien que se ponga en pie de la congregación y que lo pueda leer fuerte, por favor. Alguien de la congregación, Mateo 13, versículos 18 al 23. O a lo mejor leemos hasta el 20, pero sí, hasta el 20, solo 2 versículos. ¿Quién me lo lee, por favor? Fuerte, fuerte, con voz así de trueno, de predicador. Sí, adelante, Gilberto, por favor. Bájese la máscara y nos lee fuerte. Por favor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mal y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado entre pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Otra vez, ¿a cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? A 100. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Los creyentes damos diferentes tipos de porcentaje en cuanto a frutos, pero todo cristiano produce frutos. No estamos exentos. Todo hijo de Dios, como testimonio de su salvación, debe producir fruto. Si alguien no produce fruto, entonces podríamos decir, no nos toca a nosotros, pero podríamos decir que está en tela de duda su salvación. Ahora, no salgamos por ahí diciendo, hey, este es salvo, este no, este sí, este no. No salgamos haciendo eso. Porque los primeros que tenemos que evaluar no somos nosotros. ¿Me escuchó? Mi amigo que me está viendo, mi amiga, joven. Los primeros que tenemos que ponernos ahí, en el análisis a la luz de la palabra, somos nosotros. No es el vecino, no es el tío, no es el cónyuge, no es el hermano, somos nosotros. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, ayúdanos a producir frutos, mi Dios. Como una expresión, como un testimonio de lo que tú, Señor, sabes hacer. Señor, gracias porque nos has manifestado en tu palabra que por sus frutos serán conocidos. Eso quiere decir que lo que nosotros producimos debe estar de acuerdo, acorde a lo que tu palabra demanda. Nos has dado tantas características de frutos en la vida del creyente. Nos has dado Gálatas, donde nos dices cuál es el fruto del Espíritu y todas las ramificaciones del mismo. Nos has dado otros pasajes que nos dicen que debemos pedir con fe como uno de los frutos, que debemos orar con fe como uno de los frutos, como uno de los resultados de nuestra salvación. Nos has dicho en tu palabra que debemos proclamar tu nombre como uno de los frutos de nuestra salvación, como resultado del agradecimiento que tenemos contigo por habernos salvado. Nos has dicho, mi amado Señor, que debemos, por el Espíritu Santo, tener control sobre los apetitos de la carne como una manifestación de la salvación. Nos has dicho, mi Dios, que somos libres del pecado como consecuencia de la salvación. Nos has dicho que somos libres en áreas de nuestra vida en las que antes no éramos libres como producto de esa salvación. Dios nuestro, rompe. Y con mi mano hacia el cielo te digo, mi Señor, rompe el impacto
impacto y el dolor y la manipulación del pecado en la vida de los creyentes. Pero rómpelo, mi Dios, también en aquellos que han confesado públicamente tu nombre y que no han encontrado la plena libertad que da el Hijo de Dios, porque no han sido permanentes, porque no han sido constantes en la palabra misma que trae libertad a sus vidas. Rompe, Padre mío, la maldición del pecado, el ligamen del pecado, las cadenas del pecado, el dolor del pecado. Rómpelo en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Trae libertad. Trae libertad en esas mentes con pensamientos suicidas. Trae libertad, Padre mío, en esos corazones endurecidos en los que no pueden detectar el pecado que les está sosteniendo, que no les permite madurar o crecer en Cristo. Rompe el pecado sentimental, Señor, que le mantiene atado a un hombre, a una mujer, que no le permite ser libre en Cristo. Rompe, mi Dios, la maldición de la mentira. Satanás engañando las mentes de tanta gente. Rómpela en el nombre de Jesús. Hablo la palabra divina que trae libertad. Si el Hijo os libertare, Jesús liberta, Jesús hace libre, Jesús rompe la ligadura. En el nombre de Jesús, rómpela, Señor. No en nuestro poder, no en la autoridad del hombre, sino en la autoridad de la palabra. Rómpela en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por nuestro Redentor. Gracias por nuestro Salvador.